Sí, Perfecto. Entonces, les decía yo, no se veían solamente por la cuestión económica, ¿no? Sí es cierto, es muy importante los ingresos económicos. Obviamente hay mayor paga, ¿no? En los puestos administrativos, pero también tenemos que tomar en cuenta que debemos cubrir no nada más el perfil académico, ¿no? Que nos pide la institución, sino también debemos de cubrir un perfil personal. O sea, no todos los jefes son buenos jefes, ni todos los operativos son buenos operativos. Debemos de tener en cuenta que nos debe de gustar la actividad que vamos a realizar, pero también debemos de tener la aptitud para poderla hacer, ¿no? La actitud también tenemos que tenerla, porque si no vamos a fracasar como gerentes, aun cuando tengamos el puesto y aun cuando tengamos el nombramiento, no vamos a tener el reconocimiento del personal como un puesto gerencial, o no vamos a poder implementar todo lo que queremos implementar, porque el personal simplemente no nos va a ver como una autoridad, nos va a ver como un puesto más, nos va a ver como una persona que ocupa un cargo, pero no vamos a tener el respeto de ellos, ni tampoco vamos a tener el apoyo de ellos. Recuerden que un jefe sin el apoyo de su personal, pues no va a avanzar en el puesto, no va a entregar resultados, no va a tener esa productividad que se espera de un jefe, y tampoco vamos a tener respeto, sobre todo el respeto del personal, ¿no? Van a tener muchos problemas con el personal, y rara vez vamos a cubrir las expectativas de los jefes superiores. Entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta que los puestos gerenciales no nada más es para cubrir nuestras necesidades nuestras necesidades económicas, ¿no? También personales. Yo creo que el licenciado en enfermería puede desarrollarse en muchos ámbitos, y la cuestión económica puede venir de cualquier ámbito, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que tener un puesto gerencial para tener un desarrollo económico muy bueno, que tenga expectativas económicas altas, no quiere decir que sea necesariamente un puesto gerencial. Pero también sí, es cierto que hay gerentes, y tenemos, yo creo que en el perfil de licenciado en enfermería hay gerentes que pueden ser muy buenos, ¿no? Que tienen esa sensibilidad, esa capacidad, ese perfil gerencial que queremos en los puestos de jefes de enfermería, los gerentes de enfermería, que ahora ya no son jefes, ¿no? Ya son gerentes ahora de enfermería. Y bueno, la verdad es que en las instituciones de salud, muchos de los licenciados en enfermería, aun cuando no tienen el curso de posgrado de gerente, los ponen como jefes de servicio, como encargados de guardia, o como alguna actividad en donde se desarrolle una actividad administrativa, o que tenga que tener el manejo del personal. Aun cuando tenemos nosotros ese perfil como licenciados en enfermería, sí podemos ocupar esos cargos, sobre todo cuando somos licenciados en enfermería. Entonces ustedes deben de visualizarse desde ahorita que pueden tener la capacidad de mejorar un puesto, un servicio, una actividad, una técnica, un proceso administrativo, etcétera, etcétera. Pero no es tan fácil, como les digo, es un poquito complicado. Cuando nosotros nos encontramos en la actividad laboral, se nos hace muy fácil tener esa parte de la crítica, ¿no? Decir, bueno, es que yo mejoraría esto, mejoraría aquello. O el, el, el jefe que está a cargo de nuestra área, poderle decir lo que está haciendo mal, ¿no? O criticarlo en algunas formas de la actividad administrativa, pero no proponemos nada. Es cuando decimos, es que el jefe llega tarde, es que el jefe, no sé, no tiene la iniciativa, el jefe, no nos presta atención, no nos apoya. Bueno, sí, pero entonces, si nosotros vamos a hacer una crítica, vamos a hacerla de manera constructiva para apoyar y también cambiar de lo que no estamos de acuerdo. No se vale que nada más critiquemos sin poder aportar algo. Y eso lo vemos en todos lados. Bueno, déjenme, de aquí nos quedamos, ¿no?
Ok, estas son algunas otras funciones del gerente en enfermería. ¿Quién me ayuda a leerla? Muy bien, Pamela, la administración. Mm, Leo. Adelante, por favor. Integración, selección del personal, ejecución de programas, orientación. Dirección, toma de decisiones, distribución y movimiento de personal. Y control, supervisión y evaluación del personal, elaboración de informes. Muchas gracias, Pamela. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de las funciones gerenciales va de la mano con la calidad de los servicios de enfermería, ¿vale? Si nosotros no llevamos a cabo estas actividades que son propias del gerente, difícilmente vamos a tener un control de calidad en los servicios de enfermería. Si nosotros no sabemos poner un límite al personal, si nosotros no sabemos controlar el personal, se va a ver reflejado en la atención de enfermería. Si nosotros no tomamos buenas decisiones, si vamos a distribuir de una forma convenenciera o por amistad al personal, pues se va a ver reflejado también en la actividad de la calidad de enfermería. La integración, es muy importante la integración. ¿Por qué? Porque a esto se refiere la selección del personal. No vamos a incluir al personal que a nosotros nos agrade, que a nosotros nos haga sentirnos bien, que le agrade al funalito, sino que sea un personal que tenga el perfil de capacitación adecuada para poder atender las necesidades de la población que vamos a atender. No vamos a contratar a un pediatra si estamos en un asilo, por ejemplo, ¿no? O no vamos a contratar a un geriatra si estamos en neonatos, o no vamos a contratar un enfermero de salud pública si nuestra unidad de salud es a lo mejor de rehabilitación, ¿no? Entonces tenemos que tener bien en cuenta que el personal que nosotros vamos a elegir para que contribuya o labore en nuestra en nuestra unidad de salud, pues sea el adecuado, que tenga el perfil adecuado, que sea el que nosotros vamos a necesitar. A lo mejor vamos a necesitar una persona que tenga un carácter fuerte o un carácter flexible, un carácter visceral, etcétera, etcétera. Esa parte, el gerente debe tener en cuenta cuál es el perfil que busca. Cuando nosotros tenemos un perfil que buscamos en cualquier área, tenemos que tener una, una carpeta que describa y detalle las actividades del personal de enfermería. ¿Quién me dice cómo se llama ese documento? Pamela Díaz, aquí, tú que me ayudas a leer, dígame, ¿se acuerdan cómo se llama ese documento? Lo debieron haber visto en la parte teórica de gerencia, ¿no? ¿No recuerdas, Pamela? No recuerdo, profesor. Lisette, Lisette Aguilar. ¿Sería la del perfil de puesto? Exacto, muy bien. Muy bien, Lisette, es Díaz Jarquín. Tenemos que describir ese perfil del puesto que nos habla Lisette Aguilar. Cuando nosotros tenemos un perfil del puesto, ahí describimos las funciones que va a desarrollar una enfermera en un servicio específico. ¿Como cuál sería un perfil del puesto, Lisette Aguilar? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, en quirófano, vamos a poner el área de quirófano. Describe un perfil de puesto. Que sea una enfermera especialista en quirúrgica. Ok, muy bien. Vamos a escribir el perfil del puesto de la enfermera quirúrgica. Muy bien. Adelante, Lisette. ¿Cómo debe ser esa enfermera quirúrgica? Que sepa instrumentar, que Ok, sepa perfecto. el manejo del quirófano, de las Muy salas, de bien. las diferentes cirugías, Ok, que sepa manejar los equipos, perfecto, muy bien. que sepa las funciones que debe de realizar Ajá, durante y post de la cirugía, muy bien. Ajá. ¿Qué más? que sepa uniformarse, que sepa las funciones que va a llevar durante la cirugía. ¿Es que tenga que saber trabajar sobre presión? Sí, todo en todo momento básicamente, porque no sabe en Claro, qué momento va a ocurrir un imprevisto con el paciente. exacto. ¿Tú crees que tiene que tener una visión administrativa también una quirúrgica?
Sí, para poder manejar sus tiempos y al personal. Pues claro, muy bien. ¿Crees que ese personal que tú buscas para quirófano deba de saber, o bueno, deba de tener cursos específicos de enfermería? Sí, ¿Como cuál? ¿Crees que sea importante? ¿Qué curso crees que tenga que tener ahí para quirúrgica? Muy bien, Natalia. Trabajo en equipo, muy RCP bien. de instrumentación, ¿Cuál, perdón? de RCP, Ajá, bueno, eso instrumentación, lo va a tener porque es quirúrgica, ¿no? El curso de quirúrgica, pues ya lo tiene que haber hecho. Pero aparte, un curso en específico que tú creas que debe de tener una quirúrgica ahí en quirófano, administrativo también. podría ser. ¿Qué otro? Curso de trama, bueno, sí, también. Medicamentos, muy bien. ¿Qué más? Administración de medicamentos. Ajá, sí, muy bien. Administración de medicamentos, pero hay cursos bien específicos que son para áreas críticas, como cuál crees que sea específico para áreas críticas. Dice, más el paciente intubado, bueno, sí, tal vez, crítico. El del manejo de equipos. Ah, sí, muy bien. Sí, Lizeth, casi me lo dijiste todo, pero lo más importante, pues sí lo mencionaste. Los cursos de RCP, ¿no? Los cursos de reanimación cardiopulmonar son básicos, ¿no? Para las enfermeras y enfermeros que van a trabajar en áreas críticas. Entonces, ¿quirófano es un área crítica o no? También podría ser el de relaciones interpersonales. Claro, también podría ser porque va a manejar pues mucho personal. Aparte, quirófano es una de las áreas donde el personal es mucho más complicado, déjenme decirles. Yo creo que quirófano y terapia intensiva podría ser, el personal es de los más complicados de manejo, ¿eh? Los que tienen alguna experiencia hospitalaria se dan cuenta. Exacto, cursos de terapia intensiva, sí, sí, porque no, Yasmin. Entonces, esta parte de la integración es muy importante en la gerencia, porque de eso depende que ustedes logren los objetivos del área que ustedes quieren alcanzar un nivel, ¿no? Por ejemplo, en quirófano ocurren muchas cosas como en cualquier área del hospital. Pero si tú no tienes el personal adecuado, si tú no tienes el perfil adecuado para que este área funcione, pues la verdad es que vas a seguir teniendo esos problemas y muchos más posteriores también. Entonces debemos de tener cuidado en cómo elegir al personal, cómo ubicarlo en las áreas quirúrgicas o en las áreas que no son quirúrgicas, porque una enfermera quirúrgica la tendríamos que poner en quirófano exclusivamente, ¿sí o no? Sí, Pues sí. ¿Sí estás de acuerdo, Yasmin? Pamela, ¿sí? Dice, sí, profesor. únicamente en quirófano, ¿verdad? Una enfermera quirúrgica. Podría estar también en selle, porque ya se sabe todo, pues el instrumento y Pero ¿se han dado cuenta que en SEIA ponen casi a puras técnicas de enfermería? mm, A pues una enfermera intensivista, ¿solamente será exclusiva de terapia intensiva? No, también podría estar en trauma o en área de choque. Mm, pero, ¿no su curso dice de intensivista? ¿Qué dicen? A ver, Yasmin, En urgencias también podría estar. ¿en urgencias? ¿Y la quirúrgica? ¿En obstetricia? No creo. Ah, En ok. Bien, tococirugía, Yasmin. ¿Mande? en tococirugía también podría estar la quirúrgica. En tococirugía. Bueno, podría ser, pero en tococirugía generalmente lo que hace son partos, ¿no? Y legrados. En Porque las cesáreas ya las hematología, hacen en quirófano, ¿no? Ustedes como jefas de enfermería, si están haciendo el rol, fíjense bien la pregunta, ¿eh? Si están haciendo el rol de distribución del personal y tienen a 3 quirúrgicas, ¿no?
Siempre, todo el año, y todos los meses, y todos los días del año, ¿las van a dejar en quirófano? Las tres son quirúrgicas, ¿eh? ¿Podría ser en hematología? Mande. ¿Podría ser en hematología donde las puedan mandar? ¿A hematología? Es que no te escucho bien. Sí, hematología. Ay, no se escucha bien tu audio. ¿Pero por dónde las rotarías, Yasmín? ¿En la unidad de cuidados intensivos, Jessica? ¿Por qué? Si son quirúrgicas, ¿qué no esas nada más deben de estar en quirófano? Yo las dejaría en quirófano. ¿Siempre? ¿Todo el año? Pues también evaluaría la cantidad de cirugías que tendrían. Pero, o sea, como servicio siempre las pondría en quirófano. Sí. Ok. Fíjense que es importante que cuando ustedes tengan la oportunidad de tener un puesto administrativo y hagan los roles de servicio, sepan cuál es el perfil de su personal. Si ustedes leen la carta descriptiva o las funciones que puede desarrollar cada personal dependiendo de su perfil, se van a dar cuenta que no son exclusivas de un área. Por ejemplo, sí tiene razón Yasmín, creo que fue la que me dijo, también Lisette Aguilar también me dijo que la intensivista no solamente es exclusiva de terapia intensiva, puede rotar también por urgencias, porque en urgencias también hay pacientes críticos, está el área de trauma choque, o inclusive por áreas o de hospitalización donde tenemos pacientes graves con tubo y ventilación, como es el área de neurocirugía, por ejemplo, o como el área de medicina interna, donde hay pacientes que a pesar de que están en un área hospitalaria, tienen una ventilación en grado 3 o de intubación. Entonces podrían estar en otras áreas. En el caso de la quirúrgica, su perfil dice que puede estar en áreas quirúrgicas y también en el preoperatorio, en el área preoperatoria o en áreas relacionadas con el posoperatorio, como cuáles serían cirugía general, podría ser, ortopedia podría ser. Y eso no lo digo yo, ni lo dice en un manual, lo dice su perfil de egresada de un curso, ya sea posgrado, postécnico, lo que sea, ahí dice en el perfil qué actividades puede realizar cada persona dependiendo lo que haya estudiado. Por ejemplo, ustedes van a salir con un perfil y en su perfil del personal del licenciado en enfermería, ahí dice las funciones que pueden desarrollar. Así que no, si las mandan a terapia intensiva no van a poder decir no sé, o no puedo, o no quiero. Si las mandan a quirófano, no les van a poder decir no sé, no quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque su perfil describe las actividades que pueden realizar y las que no pueden realizar. Y la jefe de enfermería o el supervisor, o ya sea el jefe de área, debe de saber cuál es la función de cada personal. ¿Por qué? Porque en algún momento un personal les puede decir, ¿sabe qué? Yo soy quirúrgica, no me voy a salir de quirófano, ¿eh? Y ustedes, si no tienen esa información, pues no le van a poder decir o sustentar o respaldar el hecho de que sí está capacitada para irse a hospitalización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dice ella que si están en una área pueden tener estrés, inocencia. Ok, sí, yo sí las, de hecho hay que rotarlas. Una estrategia administrativa es no tener al personal siempre en una sola área. ¿Qué pasa cuando un personal siempre está en una sola área? ¿Qué pasa con ese personal? Empieza a desconocer lo que pasa en los demás servicios. Se estanca, académicamente se estanca. ¿Por qué? Porque a veces la rutina de hacer las cosas todos los días hace que el nuevo personal ya no quiera actualizarse en técnicas, procedimientos, conocimientos avanzados. Eso hace que el personal caiga en un área de confort en donde ya no le gusta salir, ya no le gusta salir. Entonces tú le dices, apóyame a este servicio, ya no quiere. Si quieres moverlo de área, ya no quiere. Si quieres que participe en una capacitación, ya no quiere. Eso pasa con el personal que tú no rotas, que tú no la mueves de un solo servicio. ¿Qué más pasa? Se estresa y hay desgaste laboral, claro.
y empiezan las peleas. Sí tienes razón en eso, Yasmin, creo que es lo más importante, las peleas, pero ¿por qué empiezan las peleas, Yasmin? O alguien que me ayude. ¿Por qué creen que empiezan los conflictos interpersonales con el personal que está tanto tiempo en una sola área? No todos trabajan en equipo, claro, pero pasa algo bien importante. Muy bien, Sara, Alicia, ya no lo hacen con las mismas ganas que al principio. Claro, caen en el conformismo, ¿no? ¿Qué otra? Hay una bien importante. ¿Qué pasa con las enfermeras que ya tienen años en los hospitales y no les ha tocado una que dice, no, pues yo ya tengo aquí en mi servicio 32 años, ¿no? Y ya me voy a jubilar y nunca me han cambiado y siempre he sido de consulta externa y pues este es mi servicio y nadie me va a sacar y, ¿no? Desde que entré estoy aquí. Se creen superiores. Se creen ¿Y las por qué se creen dueñas. superiores, Lisette? ¿Por qué, Yasmin? ¿A ti qué te ha pasado? Y ya lo has vivido. ¿Por qué se creen superiores? Porque se apropian del servicio, ¿no? Se hacen parte de, y creen que ahora ya no es el servicio, ya no es su servicio. Ya piensan que son dueñas del servicio, ¿no? Y entonces dicen, no, nadie va a venir a cambiar mi servicio, o nadie va a venir a ordenarme mi servicio, ¿no? Y entonces ya lo agarran como si fuera de su propiedad. Y esa parte crea conflictos en el personal, porque cuando llega una persona nueva, y lejos de que le dé oportunidad de implementar cosas nuevas, cosas actualizadas, pues lo empieza a querer estancar porque piensa que no va a querer, no quiere que haya cambios en su servicio, que esa es su casa, que esa es su propiedad y que no le gusta que haya gente nueva que pueda cambiar la dinámica que ya ella ha establecido, ¿no? Ese es el tiempo que llevan ahí, si a mí se dueñan por el tiempo que llevan ahí, y eso que les doy okay. Sí, sí es cierto, sobre todo pasa con el personal que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y eso administrativamente a un gerente no le conviene, ¿sale? Entonces tengan eso en cuenta también. Yo digo que un gerente tiene que tener muchas capacidades, tener una visión diferente y sobre todo tener una visión de lo que quiere alcanzar, pero les vuelvo a repetir, digo que la principal característica de un gerente es que debe de ir ya con un plan establecido cuando quiere hacer un cambio. O sea, si tú vas a un servicio, por ejemplo, déjame poner un ejemplo, a ver. Sara, Alicia, Reyes. Sí, profe, ya llegué. Ah, perfecto, yo pensé que ya se había ido. No, no. ¿Ya están en mejores condiciones o no? ¿Perdón? ¿Ya están en mejores condiciones de hablar? Ya. Es que necesitaba contestar una llamada, pero era urgente para mí. Pero sí, Ah, ok, muchas gracias. perfecto, Sara Alicia. Abra su cámara ahora sí, vamos a participar. Ok, permiso. Que ya sea esto más dinámico, ¿no? Ya no nos aburramos tanto. ¿Ves? Creo que ya. Muchas gracias, Sara Alicia. Vamos a poner un ejemplo sobre esta parte que queremos de un gerente, ¿no? Ahorita lo que me importa a mí es que ustedes aprendan cuáles son las funciones del gerente, cómo implementar las funciones de ese gerente y qué van a hacer cuando ustedes se enfrenten a una situación donde tengan que aplicar los conocimientos de un gerente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, ok, vamos a agarrar de tema de la profesión, la relación de Profe, se congela. Profe, dígame. se congela un poco. ¿Puede repetirlo, por favor? Ah, ok, claro que sí. Vamos a poner de ejemplo las úlceras por presión, ya que ustedes, pues mi audio se escucha muy feo, todos lo escuchan mal. Un poco. A ver, déjame ver si es de usted o es de los demás, ¿cómo me escuchan? Se escucha bien, profesor. No para... Dice, ¿me escucha o no?
Bueno, yo sí lo escucho bien. Sí se escucha, maestro, pero como que no muy clara su voz. No sé cómo explicarlo. Ajá. Ah, ok. Entonces, Alicia, ahorita le hago la pregunta. ¿Sale? Déjame salirme y poner mi audio bien para que todos escuchen, ¿vale? Sí. Ok. Listo, ¿ya me pueden escuchar mejor? Sí, profe. Excelente. Entonces, ¿dónde nos quedamos, Alicia? En la pregunta, pero es que no la entendí bien. Muy bien, pero ponga su cámara entonces para que todos la veamos, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo de cuáles son las capacidades de un administrador que debe tener en ciertas situaciones en donde debe saber cómo implementar la autoridad, ¿no? Porque es bien importante que cuando usted quiera cubrir todas esas áreas que estamos mencionando en la presentación, como es la distribución, ¿no? La selección del personal, los recursos financieros, todo eso, usted debe tener la capacidad como gerente, la visión sobre todo, de cómo lo va a hacer. Cualquier paso que dé un gerente, debemos de tener un plan siempre, siempre. No puede ir a un servicio y decirles, van a hacer esto, ¿no? Sin haberlo pensado antes, sin haber tenido un estudio de lo que va a decir ahí, porque si no, pues la van a comer, ¿no? Vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a suponer que usted es la supervisora del turno vespertino, ¿no? Y usted detectó, a colación de lo que les dejé de la úlcera por presión y que espero que lo hayan estudiado todos, bueno, usted ya tiene un estudio previo de las úlceras por presión, ¿cierto? Vamos a suponer que yo soy el enfermero de terapia intensiva, ¿vale? Estoy en terapia intensiva y uno de mis pacientes, usted cuando pasó al hacer la supervisión, se dio cuenta que mi paciente tiene un punto de presión en el occipital, en la zona occipital. ¿Cómo me va a llamar la atención? ¿Cómo me va a abordar para decirme que hay una falla en el proceso de las actividades, de mis actividades como enfermero, y que hay una desviación de la calidad de los servicios de enfermería? Yo soy la gerente y yo le digo a usted como enfermero, ¿no? Y yo estoy trabajando, yo también feliz, pero usted ya detectó que hay una desviación porque ya vio que mi paciente tiene un punto de presión. Ya, pues Piénsele, es que piénsele un minuto, ¿cómo me va a abordar? ¿Cómo me lo va a decir? ¿Cómo me va a corregir? ¿Y cuáles son las actividades que usted va a implementar para que yo cambie ahora sí que la aplicación de mis técnicas, ¿no? Y que ya no tenga ese problema con mis pacientes. Porque un punto de presión ya no debe de existir, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pues, si hay un punto de presión es porque hay una falla en mis actividades de enfermería. Claro. Pues se supone que las úlceras era porque pues normalmente no movían a la gente, ¿no? Porque esa superficie del huesito con una externa pues hacía presión y ya no irrigaba bien la sangre, ¿no? Ya empezaba el problema. Ok, yo estoy aquí, yo estoy trabajando, ahora sí, abórdeme, dígame cómo me va a hacer. Ok. Pues primero checo al paciente, veo que está mal y le pregunto, si usted está a cargo de ese paciente, me diga
que sí está a cargo, pues ya... Pregúnteme, ¿qué tal si no? bueno, Estoy trabajando en equipo. le pregunto si usted es el que se encarga de ese paciente. Juan Carlos, a ver, dígame. Bueno, Con autoridad, Sara, o sea, ustedes pongan Ok. en su papel de que son gerentes, ¿eh? O sea, porque si llegas así como que... Sí, me van a... Sí, pues le llegaría, le diría, ¿usted está a cargo de este paciente? Ah, ¿me está hablando a mí? Ah, Ya vemos como 4 compañeros, ¿eh? No sé a quién le está hablando, jefa. Licenciado Juan, ¿usted está a cargo de este paciente? Sí, buenas ¿De tardes, la jefa. cama 4? Permíteme, por favor. Digo, primero salúdeme, ¿no? O sea, ni siquiera la había visto. Bueno. Dígame, sí, yo soy el profesor Juan Carlos, dígame. Buenas tardes, licenciado Juan. Buenas tardes, dígame. ¿Usted está a cargo del paciente de la cama 4? Ah, sí, yo lo recibí en la tarde, pues ya estoy trabajando con él. Es que acabo de notar que el paciente tiene una lesión en el hospital. No sé si usted ya se había dado cuenta. También la vi. Yo también la vi, ¿eh? La vi cuando lo recibí, sí tiene razón. Bueno, ¿qué planes tiene con ese paciente? Pues, pues cuando salga de aquí, yo creo que la voy a invitar a cenar y a lo mejor pedirle su teléfono, porque pues, que me cae bien. Ay, a ver, ¿qué actividades tiene que hacer con ese paciente? Perdón, es que como dice que Ajá. tiene con el paciente, pues yo pensé que me estaba No, preguntando. ¿qué actividades tiene con ese paciente? Ok. Pues, pues la verdad es que yo le comenté a la compañera de la mañana que me lo entregó, pero pues solamente me dijo que ella ya lo había visto pero que sí lo movió, dice que sí lo movió, entonces, pues yo lo voy a dejar así, no sé usted qué opine. Porque pues el punto ya está, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues ni modo que lo desaparezca. Bueno, Oiga, ¿usted sabe por qué se hacen los puntos de presión? claro, porque no, a veces porque no mueven suficiente al paciente, no tiene unos ¿Pero por qué se hace rojito, jefa? ¿Por qué se llama punto de presión? pues porque está apoyando el hueso un hueso con la superficie externa, entonces Ok, ya no. es cierto. Oye, yo sabía, ¿sabe qué pasa? Yo vi una vez, o vi, creo que en alguna revista, que la sangre tiene una presión, y cuando hace precisamente ese peso que tiene la cabeza sobre la almohada, hace un punto de presión, hace que la sangre ya no circule, ¿sí o no? Ajá. Pero la presión debe de existir por arriba, no sabe cuánto, jefa, para que ya no haya riego sanguíneo, porque debe de haber una cierta presión, ¿no? Para que ya no exista el riego sanguíneo y se haga rojo y después se haga negro y después se haga la úlcera, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es la presión que debe de existir entre la piel y la almohada para que se haga un punto de presión? Jefa, no, nos vamos a poner a leer los dos y ya usted va a decir, ¿qué le parece? Muy bien. Bueno, no sabría decirle cuánto. Ok. ¿Qué medidas de corrección me pondría? Que estuviera más al tanto del paciente, porque esa herida tiene que sanar, ¿no? Porque si sigue estando en esa misma posición y yo lo encuentro en esa misma posición y veo la herida y no hace nada este enfermero, entonces ahí yo le tengo que llamar la atención. Decirle, oye, planea mejor tus actividades porque este paciente no debe de tener esto. Aparte, no solamente es la presión, también puede que el paciente llegue con el cabello mojado o que lo hayan bañado, no sé. Y la humedad también hace que empiece este problema. Exacto, Entonces yo les diría. Entonces, lo que tú tienes que hacer como gerente, ¿sabes? Es primero
tener ese perfil de hablar con autoridad, ¿no? O sea, si te está, Sí. si te está atacando el personal con preguntas, tú debes de saber las respuestas, ¿no? O sea, Ujú. la presión existe en el área occipital de 5 a 10 milímetros de mercurio. Si por ahí sobrepasa la presión, entonces empieza a haber una insuficiencia del riego sanguíneo y se empieza a hacer las úlceras por presión, primero el punto de presión. Ahora, lo que te voy a pedir, Juan Carlos, es de que apliques estas actividades para que haya una contención de la úlcera por presión. Y esas son, bueno, pues ponle una donita a tu paciente, hay que movilizarlo, hay que ponerle, no sé, una almohadilla de semillas de alpiste, o ponerle un colchón de agua a tu paciente, ¿no? Vamos a ver que esté el área seca, vamos a ver por qué está haciendo esa úlcera por presión. Y el día de mañana, quiero ver que tú hayas hecho todas esas actividades y que lo registres en tu hoja de enfermería. Y si tú recibiste a tu paciente así, ya lo registraste, ya le dijiste a tu jefe, ¿por qué no me avisaste que lo recibiste así? Y bueno, pues esto te va a costar a ti un Ujú. reporte, ¿no? ¿Sale? Sí, 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 O sea, tener sí. esa autoridad para que tú tengas también el control de tu personal. Si tú no Sí, tienes el porque si no, no control me de tu van a hacer caso. personal, ya de Sí, ahí no, ya no se van a hacer caso. desanimó, ¿no? Porque cuando te des la vuelta, ¿qué crees que va a pasar con el personal? No, pues se van a reír de mí, no lo van a Pues hacer. claro, y van a decir, "¿Ves? Ajá. Ya le di vuelta a la jefa, Sí, ¿sale? sí, sí. Muy Ok, bien, gracias. es Alicia Reyes Romero, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Dice Guadalupe, ¿se le podría preguntar al enfermero cada cuánto tiempo cambia de posición el paciente? Pues claro, sí, y lo tiene que evidenciar, ¿eh? O sea, aquí no se trata de que me lo platiquen. Alguien por ahí les decía yo que en su trabajo me mencionó las guías prácticas de enfermería, y sí es cierto, o sea, ya ahorita todas las hojas de enfermería estamos trabajando sobre la evidencia, ¿no? Sobre las acciones, pero enfocadas a la evidencia. Si nosotros no evidenciamos las actividades como si no lo hiciéramos, así me puede decir el enfermero, no, pues sí lo recibí y sí lo estoy cambiando de posición, sí lo estoy secando, sí le estoy poniendo su cremita, pero si yo no lo veo evidenciado en la hoja de enfermería, si no está documentado, es como si no lo hubiera hecho. Entonces, es bien importante que nosotros lo documentemos. Eh, Dice Yasmín, también pregunta qué tipo de apósitos o pomadas está administrando en este paciente. Bueno, sí, aunque esta medida, Yasmín, ya es más correctiva que preventiva, ¿no? Cuando estamos todavía con un punto de presión, todavía estamos a tiempo de que no se haga una úlcera por presión. Entonces todavía podemos hacer correcciones sobre el manejo del paciente para evitar que llegue precisamente a una úlcera por presión. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Perfecto. No, Y sobre profe. este punto ya, adelante, Sara Alicia. ¿Alguna pregunta? No. No, no, que ya todo está bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces ya entrando en el tema de la aplicación para el control del personal, que es una actividad de gerente, cuando nosotros tenemos, ya pasamos esa primera parte que es la identificación de un área de oportunidad. Adelante, Fernanda, dígame. Ah, ok, ¿alguien más me escucha bajito? ¿Los demás sí me escuchan bien? Yo lo escucho bien. Profe, yo igual lo escucho muy bajito. ¿Se escucha muy bajito a ver, déjame ver, espérame. Ok, déjame ver. A lo mejor yo estoy en una doble sesión. Nos explicaron que cuando estamos en doble sesiones pasa esto. Déjeme checarlo, ¿eh? No se vayan.
Ok, ¿qué tal me escuchan ahora, jóvenes? Yo creo que voy a apagar mi cámara porque también eso hace que baje un poquito la velocidad de bajada. ¿Sí me escuchan bien ya? Sí, sí se escucha bien. Ok, voy a apagar mi cámara entonces. Les decía yo que, bueno, ya que entramos en materia sobre la aplicación o la implementación de técnicas nuevas, y que sobre todo, como lo estamos viendo en el ejercicio que hicimos con Lisette, cuando tenemos estas medidas de control para el personal, es bien importante cómo lo vamos a aplicar, la metodología que vamos a ocupar para poder implementar una nueva técnica basados precisamente en lo que hicimos ya en el primer trabajo, en una área de oportunidad. Cuando nosotros vamos a aplicar una nueva técnica es porque ya detectamos un área de oportunidad. Y esta parte de la aplicación de una técnica nueva es parte de esa misma metodología de la matriz FODA, ¿no? Que primero vemos un área de oportunidad, ¿no? Después vemos un área o un plan de mejora para llegar a una oportunidad y a una fortaleza y finalmente caer en una fortaleza. ¿Cómo vamos a aplicar esta área? Bueno, es bien importante cómo vamos a utilizar esa metodología, bien importante cómo lo vamos a implementar en el personal. Tenemos que tener la visión de a qué personal lo vamos a implementar y la forma de cómo queremos que sea de permanente y que tenga un impacto en la calidad de los servicios de enfermería. Y bueno, entonces ahora sí le voy a pedir a Giovanna que nos comparta su presentación y que nos comparta el trabajo que hizo en cuanto a la implementación de una técnica nueva. Adelante, Giovanna. Ay, ok, voy. Profe, nada más, no sé si mi compañera Pilar me puede ayudar a compartir mi trabajo. Es que como estoy desde una tableta, creo que aquí no se puede compartir. Ah, ok. ¿A quién se le vas a pedir, por favor? A Pilar. Ah, ok. Para ponerla como Sí, por favor. participante también. Adelante, Pilar. Cuando gusten. Sí, sí, profesor, espérame. Voy a cerrar mi micrófono para que se escuche nada más su voz. ¿Ya se ve? Sí, nada más hay que hacerla grande, porfis. Prendo mi cámara. ¿Ve? Si fuera posible, sí, Giovanna, es más dinámico, creo. Ok. Pero me dicen si me veo. No te ves, no te ves, no te ves, no te ves. ¿Me veo? Ah, sí, ya. Ok. Listo, Giovanna, ya te ves. Ok, bueno, compañeros, mi trabajo es pues un manual de prevención sobre las úlceras de presión y pues lo que hice fue cómo implementar los siguientes puntos. Primero, bueno, este manual tiene como objetivo, la intención es que se lleve a la práctica una nueva modalidad para personas que se encuentran en cama, en silla de ruedas, encamadas, que van a utilizar, bueno, esperen, es que ay, no alcanzo a leer, estoy muy ciega, que evitará que generen úlceras por presión por culpa de una movilidad que pues es limitada. Ándale, así veo mejor. Bueno, lo primero que hice sí es describir lo que son las úlceras por presión. Las úlceras por presión son áreas de piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Comúnmente se forman donde los huesos están más cerca de la piel, como en los tobillos, los talones y las caderas. Hay diferentes clasificaciones y se hace según el tejido cutáneo que compromete. Esto quiere decir que se clasifica de acuerdo a la profundidad de afectación de los tejidos de la piel. El grado 1 clínicamente se va a representar como un eritema que no blanquea la presión y también puede observarse como una mancha morada o como violeta persistente. El grado 2 se va a caracterizar por comprometer tanto la epidermis como la dermis y ya suele tener como ciertos callitos por ahí.
El grado 3, no alcanzo a leer. Compromete además de la dermis y la epidermis el tejido celular. Ay, pero suele. Ahí. Compromete además de la dermis y la epidermis el tejido celular subcutáneo, que es el tejido graso, y se caracteriza porque drena el líquido seroso o purulento cuando ya está infectado. Y el grado 4 son lesiones ya tan profundas que comprometen tejidos como el músculo, el hueso, el tejido cartilaginoso, las vísceras y demás estructuras que están sometidas a presión, y es frecuente observar el tejido ya necrótico, es decir, el tejido ya muerto. Bueno, lo primero que hice como un manual preventivo es identificar a los o las pacientes que tienen un alto índice de probabilidades para padecer úlceras por presión, basado pues en su estado clínico. El segundo punto es que los y las pacientes que cuenten con una de las siguientes características deberán ser candidatos de prioridad para poder hacer uso como de este manual. En primer lugar, bueno, están los pacientes en estado de coma, pacientes con limitaciones físicas temporales, no sé, por ejemplo, alguna cirugía que los limite temporalmente en movimiento, pacientes con limitación para caminar, pacientes con incapacidad para moverse por su cuenta, pacientes hospitalizados con dificultad para mover sus extremidades, pacientes con discapacidad motriz, pacientes con discapacidad mental que no puedan caminar por su propia cuenta, y pacientes bajo el efecto de sedantes o fármacos que los limiten. El punto 3 es que los profesionales de la salud que tengan a su cargo pacientes con las características anteriores deberán notificar al departamento de rehabilitación en las primeras 24 horas desde su llegada al hospital. El punto 4 es que el enfermero en turno deberá realizar un cambio de postura cada 2 horas en pacientes que tengan dispositivos mecánicos que se encuentren bajo los efectos de algún fármaco sedante o bajo los efectos de fármacos que generen alteraciones mentales que puedan aumentar la probabilidad de caída. Es decir, que no pueden caminar por su propia cuenta porque pues, por los fármacos que están utilizando puedan sí tener un alto índice de caída. El punto 5 el enfermero en turno que tenga a su cuidado pacientes con alguna característica del punto 2, que no se encuentre bajo los efectos de la anestesia, de sedantes, de fármacos que puedan provocar caídas o bajo dispositivos mecánicos, deberán fomentar una caminata asistida, es decir, que siempre esté supervisada por algún personal de enfermería, y debe de ser por lo menos una caminata de 5 minutos cada 3 horas. El punto 6 es que los pacientes que tengan alguna limitación motriz y que no puedan caminar por su propia cuenta o de manera asistida por el departamento de enfermería deberán obtener de manera obligatoria un pase al departamento de fisioterapia, donde los profesionales de la salud capacitados en esta área deberán ayudar a los pacientes a realizar actividad física, favoreciendo la movilidad de las extremidades por lo menos una vez al día. También la atención deberá ser personalizada, es decir, identificando las necesidades de cada paciente, asegurándose de que su tratamiento, siempre basándose en su tratamiento y en sus limitaciones. Cada paciente pues es diferente. También el personal de enfermería que tenga a su cargo pacientes con alguna característica del punto 2 y que no se encuentren bajo los efectos de anestesia, de sedantes, de fármacos que puedan provocar caídas o bajo de algún dispositivo mecánico, deberá fomentar el baño fuera de la cama, es decir, favoreciendo la movilidad del paciente. El punto 9 sería que el personal de enfermería deberá realizar un baño de esponja mínimo una vez al día en todos los pacientes que tengan pues alguna limitación motriz, que se encuentren bajo los efectos de anestesia, de sedantes, de fármacos que puedan provocar caídas o bajo algún dispositivo mecánico, para también pues favorecer la movilidad. El otro... Bueno, el punto 10 sería que el personal de enfermería deberá verificar que la piel del paciente se encuentre completamente seca después del baño, que todo el personal... ¡Ay, se salió!
y de por sí ya no veía, ya no veo. Ajá, un poquito más. Todo el personal de enfermería deberá realizar el baño de esponja o en el baño normal con jabones o sustancias limpiadoras que tengan un potencial irradiativo bajo. También el personal de enfermería deberá verificar que las sábanas de la cama en la que se encuentra el paciente estén limpias, libres de algún tipo de sudor y de sustancias que puedan propiciar la humedad. También el personal de enfermería deberá verificar que la piel del paciente se encuentre completamente seca después del baño. El personal de enfermería deberá verificar el estado físico del paciente con mayor atención en zonas de alto riesgo para generar úlceras por presión. También el personal de enfermería, al hacer el cambio de postura al paciente, deberá aliviar y eliminar la compresión en los puntos de apoyo. Y el personal de enfermería deberá siempre mantener la alineación del cuerpo, reduciendo los efectos de la presión prolongada sobre las prominencias óseas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a mejorar las posiciones? Bueno, el primero es con una posición de decúbito supino, en donde se acolchará con almohadas de la manera siguiente. Ahí se alcanza a ver en la imagen. Se va a poner una almohada debajo de la cabeza, manteniendo también la posición de la planta del pie. Bueno, una en los pies, por así decirlo, otra debajo de los brazos, pero no se debe de producir presión sobre los codos, sobre las escápulas, sobre el coxis y los talones. También está otra posición, que es la del decúbito lateral. Y se va a acolchar con almohadas de la forma siguiente: una debajo de la cabeza, una apoyando la espalda, una separando las rodillas, es decir, se va a colocar en la parte de aquí, una debajo del brazo superior, es decir, el que quede arriba, y no se debe de producir presión sobre las orejas, sobre las escápulas, sobre las costillas o sobre las crestas ilíacas. También la posición donde pueda estar como sentado se va a acolchar con almohadas de la siguiente manera: una detrás de la cabeza, una debajo de cada brazo, una debajo de los pies, y no se debe de producir presión sobre los omóplatos, sobre el sacro y tuberosidades isquiáticas. También se establecerá un convenio con los centros de salud que cuenten con alberca para llevar una vez a la semana a los pacientes que estén encamados en compañía de un rehabilitador. Por ejemplo, hay hospitales, por ejemplo, sobre todo los de fisioterapia, que tienen su propia alberca. Entonces, pues sería como encontrar la forma de hacer un convenio en el que se pueda llevar a los pacientes que estén encamados, no sé, dependiendo del tratamiento, a realizar actividades acuáticas. También el personal de enfermería que tenga a su cargo pacientes con efectos de anestesia, sedantes y fármacos que puedan provocar caídas, deberán realizar la solicitud para llevar al paciente a las albercas disponibles de los departamentos de rehabilitación. También el personal de enfermería que tenga a su cargo pacientes con alguna característica del punto 2 y que no se encuentren bajo los efectos de la anestesia, de los sedantes, de estos fármacos o de dispositivos mecánicos, deberán realizar la solicitud para realizar el traslado a las albercas de rehabilitación. También todo paciente que haya tenido alguna limitación motriz debido a traumatismo o algún incidente que no haya sido previsto, incluyendo la enfermedad, podrá solicitar en su alta un pase a las albercas de rehabilitación para continuar con su tratamiento hasta que se logre el resultado que pues espera. También todo el paciente que haya tenido alguna limitación motriz debido a traumatismo o algún incidente no previsto, incluyendo la enfermedad, deberá recibir capacitación personalizada en base a sus necesidades a su alta médica. El Departamento de Recursos Humanos deberá evaluar el estado socioeconómico del paciente para proporcionar en medida de lo posible a su alta el equipo médico necesario para que pueda realizar sus actividades en casa, evitando que por la carencia económica no pueda adquirir el material necesario para su tratamiento y que quede en cama por su limitación. No sé, por ejemplo, personas que tuvieron que realizarle una cirugía y perdieron el brazo, la pierna y demás, no sé, de darles como el equipo que ellos necesitan para que se lo lleven a su casa y no pierdan como
sí, la oportunidad de seguir caminando, por así decirlo, por la carencia económica en algunos casos. También se deberá citar al paciente una vez dado de alta, inicialmente una vez a la semana para verificar su estado de salud general y realizar una cita frecuentemente hasta darlo de alta completamente, garantizando ya su mejoría. También los profesionales de la salud capacitados en rehabilitación deberán tener una sesión con los familiares para capacitarlos en base a las necesidades de su paciente. El personal de enfermería deberá capacitar a los familiares que llevarán el rol de cuidador en base a las necesidades de los pacientes y basándose en el estado clínico, en caso de la alta médica, para favorecer y tratar de garantizar una mejoría en casa. Todos los pacientes que se encuentren conscientes deberán recibir atención psicológica para motivarse en el proceso de rehabilitación y utilizar colchones de espuma especial para pacientes que estarán encamados por un tiempo prolongado, ya sea que pacientes que estén sedados o con dispositivos mecánicos, como por ejemplo la ventilación asistida. Hay más abajo. Bueno, la metodología es que, bueno, la terapia acuática se basa en la realización de terapia física en el medio acuático, de tal manera que se utilizan las propiedades... Ay, ¿le puedes cerrar un poquito? Bueno, se usan las propiedades del agua asociadas a la forma de intervención de la fisioterapia con el objetivo de mejorar la función. La actividad y la participación de los pacientes puede generar mejoría en el estado de ánimo del paciente encamado y del cual se desea una pronta recuperación. Es por eso que comentaba que en pacientes que se encuentren completamente conscientes deberían de tomar terapia psicológica para su tratamiento. Y en pacientes hospitalizados, los cambios posturales realizados cada 4 horas, combinados con el empleo de colchones de una espuma especial, redujeron la incidencia de úlceras por presión, comparado con cambios posturales cada 2 horas y la utilización de colchón habitual. Y bueno, las conclusiones sería que la intención de este manual es favorecer la movilidad de los pacientes, que por sí solos no pueden hacerlo. Usualmente esto ocurre en pacientes encamados por trauma o por alguna lesión cerebral, al igual que pues para favorecer la movilidad de pacientes que pueden hacerlo, aún después de generar una incapacidad física, ya sea temporal o definitiva, evitando el riesgo de generar pues alguna úlcera por presión. El personal de enfermería es fundamental para realizar de manera correcta los cambios posturales que se deben de realizar y para capacitar a los familiares en caso del alta, para una correcta atención en casa de su familiar, ayudando a la calidad de vida del paciente que requiere pues este tipo de atenciones. Y es importante contemplar un trabajo multidisciplinario para favorecer la mejoría del paciente, trabajando en conjunto con médicos, fisioterapeutas y pues el personal de enfermería, al igual que por ejemplo también el departamento de nutrición, de psicología y demás. Y pues eso sería todo. Ok, Giovanna, muchas gracias. Hay algunos puntos que a mí me gustaría recalcar en el trabajo. Bueno, es muy buen trabajo, la verdad es que es una muy buena propuesta. Sin embargo, tiene algunos puntos débiles, ¿no? Que comentar. Pero les voy a dar oportunidad a los demás. Dice Yasmín, ¿qué pasa si no cuento con muchas almohadillas para mis pacientes? ¿Qué otra alternativa puedo utilizar, Giovanna? Pues, no sé, por ejemplo, acondicionar, pues la verdad es que no sabría, o sea, no sé, acondicionar, por ejemplo, sí, las almohadas que son como de espuma, que son duras, no sé, quitarlas y tratar de solicitar el cambio para que manden dispositivos, sí, o sea, los que son necesarios, vamos, o sea, esto es un manual que se está contemplando para solicitar que tengamos como todos esos beneficios. O sea, como tal, yo sé que en los hospitales no se tienen, pero pues lo ideal es que se tuvieran. Entonces es como hacer la solicitud para que los tengamos. Ok. ¿Está alguien más? ¿Sería un tratamiento muy caro? Dice Pamela. ¿Sería un tratamiento muy caro? Pues yo creo que no. O sea, por ejemplo, bueno, sabemos que todos los que trabajamos como en este área de ciencias de la salud, lo que queremos pues es la mejoría de los pacientes. Entonces yo siento que si tenemos
la empatía y las ganas de ayudar al paciente y de ver su mejoría, no sé, trabajando en conjunto con personas que tengan como los mismos objetivos, llámese fisioterapeutas, psicólogos, médicos y enfermeras, no tendría por qué ser un tratamiento costoso, básicamente son cuidados. Ok. ¿Alguien más? Solicitación por su trabajo, metodología muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, jóvenes? Si no, ya para empezar a atacar a Giovanna yo. Ay, no, ¿por qué? Felicidades, felicidades, muy bien. Gracias. Ay, estoy muy ciega y yo me tenía que acercar mucho a la pantalla, perdón. Es que está chiquita mi iPad y Ok. no veo. Ninguna duda, excelente trabajo. Encontraron las debilidades del sistema y las mejoró. Ok, bueno, a lo mejor la primera pregunta que te haría, Giovanna, es, ¿cuál es la novedad en tu trabajo? ¿Cuál es Yo creo que la ¿Cuál? novedad, Ajá, lo que yo considero que lo hace diferente, ajá, exacto. yo considero que lo que hace diferente mi trabajo es el hecho de meter la idea de, no sé, por ejemplo, meter terapia acuática. Eso se ve que pasa, por ejemplo, no sé, en el CRIT o ya en departamentos especiales, bueno, especiales de rehabilitación, es decir, pacientes que ya fueron canalizados a cierta área, pero nunca se toma en cuenta los pacientes encamados o pacientes que tuvieron alguna cirugía, algún tipo de complicación y que pues su estadía en el hospital va a ser un poco más prolongada, pero a ellos no se les toma en cuenta. Entonces yo siento que mi trabajo lo hace especial eso, que yo metí como esa idea de la terapia acuática en general, hablando de pacientes encamados, pacientes que a lo mejor estén bajo algún efecto de fármacos, incluso, bueno, siempre obviamente con la supervisión necesaria de todos los departamentos que estén involucrados. Y pues yo siento que eso, pero no sé. Ok, no, está bien, digo, la idea siempre surge de una nueva propuesta, ¿no? Pero, ¿y cómo le harías con los pacientes que están intubados, por ejemplo? No, bueno, por ejemplo, yo lo comenté, esto de la terapia acuática lo puse en un punto, solamente es para pacientes que no estén bajo los efectos, bueno, bajo algún sedante, bajo fármacos que puedan propiciar riesgos de caídas o que no puedan moverse por sí solos. Entonces, esto Ok, solamente sería para pacientes, ¿vale? pero aquí entraríamos en una contradicción, perdón, Giovanna, que te interrumpa. Aquí entraríamos en una contradicción porque si nosotros vemos los factores de riesgo, los pacientes que más tienen riesgo de padecer úlceras por presión precisamente son los que están con tubo, que no se pueden mover, ¿no? O sea, todos los que ya conocemos. Sí, Y sí, la sí, terapia acuática se me hace buena, pero acuérdate que estamos implementando una técnica para prevenir claro. las úlceras por presión. Entonces, digo, sí está padre, sí me gustaría como aterrizar la idea, pero si queremos prevenirla, sí sería un poquito complicado en pacientes que no podemos movilizar, ¿no? Tal vez en pacientes que son a lo mejor muy obesos y que no se pueden mover, igual y sí podemos utilizar eso, ¿no? De una terapia acuática, porque bueno, a lo mejor no está intubado, no tiene estomas, no tiene otras cosas que lo impidan movilizarse. Pero si es un paciente que está con tubo, pues sí lo veo un poquito complicado, ¿no? Pero si Sí, nosotros nos claro. enfocamos en la prevención, claro, ¿eh? Porque esa terapia que tú dices es rehabilitatoria, ¿no? Es como de contención. Pero también es preventiva. Bueno, o sea, es que, por ejemplo, yo, o sea, como le comento, en el punto en el que dije lo de que esta terapia solamente se ocuparía en caso de pacientes encamados y que no estén bajo los efectos de ningún fármaco. También es preventivo en ese caso, porque, bueno, hay pacientes que por una u otra circunstancia se tienen que quedar hospitalizados varios días y yo los estoy contemplando más como en el área preventiva en base a la terapia acuática. Pero, por ejemplo, en pacientes que estén pues sedados o algo, yo por eso hice la sugerencia de hacer cambios posturales cada 2 horas en vez de que sea cada 4. Y, por ejemplo, verificar que, bueno, eso yo sé que se hace, verificar que pues no quede la piel húmeda, verificar que las sábanas también no tengan como, que no queden como con, bueno, hay que estirar bien las sábanas, es que se me fue la palabra ahorita. También hacerles los baños de esponja o, por ejemplo, en pacientes que sí se pueden bañar por su cuenta, bajo la supervisión, pues fomentar el baño una vez al día. Hay pacientes que por, no sé, depresión en base a su situación o en base a la enfermedad que tienen, pues caen como en ese punto en el que no quieren hacer ya nada, en el que pues no se quieren bañar y demás. Entonces es como
fomentar la terapia también psicológica para todos los que estén conscientes, para que ellos mismos quieran realizar sus actividades. Ok, muy bien. Entonces aquí hablaremos de que hay una como cierta limitación en cuanto a la aplicación de esta nueva técnica, ¿no? Bueno, Yasmín me dice que pregunta, ¿cuál es la metodología? Ah, no, esta metodología, ¿hasta qué nivel de estadio ulceroso abarcaría? Yo creo, sinceramente, que hasta el estadio 3, el estadio 4, que ya es cuando hay necrosis, definitivamente pues ya es quirúrgico. Hay que realizar pues amputación. Ok, dice Eliseth, dice, ¿cuál es la metodología que utilizaste para dar a conocer esta nueva técnica al personal? ¿Cómo lo harías para dársela a conocer al personal e implementarla, obviamente? Pues yo sinceramente lo que haría es hacer la prueba con algunos cuantos pacientes, es decir, no sé, hacerle la solicitud a algunos pacientes que yo considere que puedan tener algún tipo de mejoría, llevarlos, no sé, realizar quizá algún tipo de video, que platiquen su experiencia y con ese video, bueno, enseñárselo como al personal para enseñarles los cambios, si tuvieron alguna mejoría en todos los sentidos, y pues que ellos mismos se motiven a querer pues ayudar y cómo entrar a este plan. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, la verdad que te felicito, Giovanna. La verdad es que cuando tenemos una nueva propuesta, podríamos decir, no, pues que es una propuesta muy loca, ¿no? O muy arriesgada o muy innovadora, pero no, la verdad es que la mejoría en cuanto a la actividad de enfermería nacen de ideas así. O sea, Sí, tal claro. vez en este punto donde nada más estamos experimentando, pues tal vez suene como que no tiene ni pies ni cabezas, pero la verdad, cuando nosotros visualizamos eh, una nueva práctica de enfermería, entonces vamos a dejar de lado lo que ya venimos arrastrando por años, que son técnicas ya obsoletas a veces, ¿no? Que no cambiamos esas técnicas porque precisamente no nos arriesgamos a visualizar algo nuevo. Como por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre la aspiración de secreciones, ¿no? Siempre la hemos hecho igual y nunca hemos cambiado esa técnica. ¿Sabes cuántos años tiene esa técnica que no la modificamos? Muchísimos Años. Y años. precisamente por eso, porque esto que tú hiciste es el inicio de algo que nosotros le llamamos investigación basada en la evidencia, ¿no? Porque Claro. es muy difícil hacerlo. La verdad es que me gusta cuando un alumno tiene ideas nuevas, porque ustedes que están apenas empezando a trabajar en este ambiente, tienen otra visión totalmente de los que ya tenemos muchos años en el hospital, que nos hemos estancado en la prehistoria y que no cambiamos las técnicas, pero ustedes que vienen saliendo y que van viendo y que van visualizando otras cosas, bueno, tienen otra mentalidad y eso es muy padre, me gusta porque son cosas que van renovando la enfermería y si nosotros queremos que la enfermería avance y que la enfermería se reconozca y que la enfermería tenga un cambio sustancial, tiene que ser a partir de esto, ¿no? De proponer, no nada más de criticar, sino de proponer. Muchas gracias, Giovanna, la verdad es que muy bien el Gracias. trabajo, felicidades, espero que sigas participando con más trabajos de esta calidad y que todos los demás se peleen por decir yo quiero participar para presentar mi trabajo, porque la verdad es que me da mucho gusto que las alumnas tengan esta visión. Muchas gracias, Giovanna. Gracias. Dice Yasmín, es cierto, mira, no es prevención, gracias. En teoría no sería ningún estadio porque se trata de prevención, exacto. Muy bien. Espero que les haya, no sé, servido un poquito la visión que nos dio Giovanna sobre la aplicación de una teoría. Les digo que sí es muy complicado porque, bueno, ahorita que yo les dé el ejemplo que les quiero mostrar, pues ya les explicaré un poquito más a fondo, ¿no? Pero vamos a darle la oportunidad a Natalia Tepos. Natalia, ¿estás por ahí? Quiero que vean el contraste de los trabajos que tenemos con Natalia y con Giovanna, ¿no? No quiere decir que esté mal una u otra. Aquí no se trata de que estén mal, se trata de que veamos cuál es la visión que tiene cada uno sobre la implementación de técnicas nuevas, nuevas, no inventadas, porque por ahí me decían, es que tenemos que inventar, no porque si nosotros inventamos algo es porque podríamos decir, no sé, a mí me gustaría poner que el paciente levite, ¿no? O levitar al paciente para que no esté en el cizallamiento ni la presión, pues no, o sea, tiene que ser una técnica nueva basada en la evidencia, basada
en un respaldo bibliográfico, que es lo importante. Natalia, ¿sí estás por ahí? Sí, pero aquí estoy. Adelante, Natalia, por favor, compártenos tu trabajo. Sí. Abre tu cámara y el auditorio es tuyo. Disculpe, es que no sé muy bien cómo lo tengo que compartir. Ok. Bueno, aquí en tu tablero debe haber una flechita, como una pantallita que tiene una flechita que dice compartir contenido. Sí, pero le doy ahí y no me aparece nada. O sea, ya lo tengo abierto y todo, pero no me aparece como nada más. Solo me aparece pantalla compartida y ya. Ah, caray. ¿No dice compartir contenido la flechita? Ujú, ya le di a la flecha, pero digo, o sea, nada más me aparece pantalla compartida y ya. No me aparece como si puedo subir algo o no sé. Ok. Déjame ver si yo te la puedo subir de aquí de la misma plataforma y ya tú la describes, ¿sale? Ah, ya se ve. Ya se ve, Natalia. ¿Ya se ve? Sí, ya, adelante. Ah, ok. Puedes abrir tu camarita mejor, ¿vale? No, es que Ay, Natalia, por Dios santo. bueno, como introducción yo puse que las úlceras por presión es una necrosis en la piel y el tejido subcutáneo de una zona sometida a presión entre pues dos planos duros, como los huesos del paciente y el soporte de las camas, de las sillas, los colchones y pues etcétera, ¿no? Esto provoca una disminución del aporte del oxígeno y los nutrientes en la zona por el aplastamiento de los vasos sanguíneos. Entonces, este tipo de lesiones aparecen principalmente en pacientes que tienen una muy poca movilidad o de hecho nada. Las úlceras por presión normalmente son un problema de salud pública que tienen una suma importancia, ya que ocasiona muchos daños en la vida del paciente y en los cuidados que se le tiene que brindar. Los cuidados aumentan y, bueno, se hace una prolongación en la estancia del hospital. Por todo eso es que es muy importante realizar una prevención para poder evitar la aparición de las úlceras. Se ve muy movido, ¿verdad? Sí se ve bien, bueno, yo sí lo veo bien, Natalia, adelante. Es que a mí me parece todo movido, pero... No, sí se ve bien. Ok, bueno, según la OMS, las úlceras por presión son la consecuencia de una necrosis isquémica al nivel de la piel y de los tejidos subcutáneos, que generalmente se producen por la presión ejercida sobre una prominencia ósea. Como ya se mencionó, pueden ser así como los tobillos, caderas. Y bueno, los principales factores de riesgo son la desnutrición, la falta de movimiento, anemia, la fiebre y bueno, normalmente se ocasiona en personas que tienen un sobrepeso, incluso obesidad. Y como ya se mencionó, hay 4 estadios. El eritema, que es el estadio 1, el estadio 2, que es la pérdida parcial, el estadio 3, que es la pérdida total, y el estadio 4, que ya se encuentra la necrosis.
Y bueno, para este daño se han implementado varias técnicas de prevención y pues normalmente lo que tenemos que realizar es identificar a los pacientes que cuentan con un mayor riesgo de desarrollar las úlceras. Y bueno, debemos intentar prevenir las úlceras por presión realizando ciertas técnicas que ya sean comprobadas, como es el movimiento, evitar que la piel quede húmeda, que queden pliegues en la cama o en la zona en donde nuestro paciente se encuentre. También, bueno, en lo que yo me basé es evitar que nuestros pacientes practiquen métodos que aún no se comprueban científicamente, como algunos métodos que yo encontré, como las ventosas. ¿Sí se sigue viendo mi presentación? No, Natalia, dejaste de compartir, creo. Ahí ya se ve. Sí, ya, Natalia. Adelante, por Ok. favor. Bueno, yo lo que les decía es que debemos evitar que los pacientes recurran a técnicas que no están médicamente comprobadas, que vayan con personas como, bueno, no sé cómo ponerlo, pero yo dije como brujos, hueseros, masajistas, entre otros. Yo, en lo personal, he escuchado varios casos de personas que por obtener una mala atención les surgieron úlceras por presión y esto les ocasionó hasta la muerte. Recurrieron más como a tipo masajes, ventosas, parches y demás, en vez de atenderse en un hospital o con algún doctor. Bien, yo puse que algunas técnicas serían como las ventosas. Las ventosas son como un tipo de tratamiento natural que crea un efecto de vacío y succionan la piel. Y esto aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos en la región. Esa terapia se le llama ventosaterapia. Y bueno, algunas veces después de este procedimiento es que empiezan a ocurrir daños en la piel y puede generar incluso úlceras por presión. También yo encontré los masajes. Un masaje es un método de valoración de tratamiento manual y normalmente se ocupan para disminuir dolores musculares, estrés y entre otros. Y bueno, un masaje mal empleado puede llegar a ocasionar lesiones capilares que inducen la aparición de las úlceras. También encontré los parches que yo encontré que son algunos de belladona. Y bueno, estos parches se emplean como tratamiento para los dolores musculares y las articulaciones. Y bueno, lo que hacen estos parches es como una tipo succión en la piel y bueno, esto a veces originan las úlceras, ya que no se dice un tiempo determinado de uso. A veces les dicen que se pongan los parches y los pacientes no tienen como una revisión constante, ni siquiera la persona que se los manda a aplicar. Entonces hay personas que los dejan por meses y empieza a crear la humedad, empieza a crear daños en la piel y también esto puede originar daños como las úlceras. Bueno, yo como metodología de implementación de este programa puse que la manera en la que se puede implementar es capacitando a nuestro personal, principalmente, y obvio es entender más como la fisiopatología y cómo es la manera de poder evitarlo. Principalmente lo que ya sabemos, que es como tener la piel hidratada, limpia, evitar que quede, que quede húmeda, que quede con bordes de, no sé, que de la cama, que haya un movimiento constante y también implementar un poco más como de hábitos correctos en la vida,
como de alimentación, de nutrición, hidratación en general. Después de todo esto, de estos puntos ya como en general, debemos hacer que los pacientes tengan más como la seguridad de poder ir a un hospital y que la atención sea buena, que se les pueda brindar una buena atención para que dejen de recurrir a métodos que no están comprobados totalmente. Como ya lo mencioné, como hago los masajes, como los hueseros, como todo ese tipo de cosas. Entonces, principalmente debemos estudiar la fisiopatología, saber qué métodos pueden llegar a recurrir más las personas, métodos que no sean comprobados, métodos caseros, entre otros, y cómo es que pueden llegar estos a afectar la salud. También lo que nosotros podemos hacer es identificar bien cuáles son estos métodos, qué consecuencias nos pueden traer y de ahí poder mostrárselos a las personas, hacerles ver que ese tipo de método le puede crear alguna consecuencia importante a su salud. Y después de eso, pues ya las personas, bueno, pienso yo que tal vez pensarían un poco más en implementar más una técnica que no está comprobada, a mejor ir a un hospital o algún centro que les quede cerca y tengan como la seguridad de que los van a atender bien. Bueno, yo creo que evitando todas estas prácticas nos puede dar una gran ayuda para que las personas puedan atenderse de una manera correcta y así poder actuar de manera más eficiente y de una manera rápida. Todo esto nos va a ayudar para evitar daños tisulares que nos pueda crear una mayor complicación. Y pues vuelvo, yo he conocido personas, he sabido de personas que ocuparon este tipo de técnicas y fue toda una negligencia, incluso hubo más daños de los que pudo haberse prevenido. Y creo que ya. Muchas gracias, Natalia. Creo que tienes razón en este último comentario. La verdad es que una úlcera por presión pues nos aumenta mucho el tiempo de recuperación de un paciente y sobre todo el tiempo de hospitalización de un paciente. Entonces, es una complicación que deriva precisamente de la actividad de enfermería, ¿eh? No lo podemos ahí echar la culpa a los médicos, ni a los familiares, ni a nadie, más que enfermería es el único responsable de que se pueda hacer una úlcera por presión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este punto. Pero bueno, antes de pasar ya a mis observaciones, quiero ver si alguien tiene alguna pregunta para Natalia. Jóvenes, ¿no hay preguntas? ¿O ya se desmayaron? ¿Preguntas, nadie? Bueno, si no hay preguntas de parte de ustedes, yo quisiera preguntar a Natalia, por ejemplo, ¿cómo sería la metodología para capacitar al paciente, al personal, perdón, en esta técnica que tú propones? Hay algo que sí dijiste que es muy importante y que yo lo voy a retomar porque me parece súper importante para poder tener una nueva técnica que sea realista, que sea específica, pero que sobre todo que tenga impacto en el paciente, ¿no? Hay un punto que mencionaste que me gustó mucho. Pero dime, ¿cuál sería tu metodología para aplicarlo en el personal? ¿Cómo vas a capacitar a tu personal en esta nueva propuesta, Natalia? Pues a mí se me ocurría que tal vez nos pusiéramos a investigar como tal vez equipo, investigar todos los métodos que no están comprobados, todas las técnicas que no están así comprobadas totalmente, todos los métodos caseros y de ahí poder investigar cómo es que puede afectar. Entonces, ya teniendo toda esta información, podemos irla pasando, obviamente, crear, no sé, reuniones, no sé cómo se diga, pero crear algún tipo de reunión con todo el equipo de enfermería y poder dar esta información para que se eviten todas esas prácticas que no son confiables totalmente. Ok, muy bien. La otra sería,
¿Cómo le vas a aplicar una técnica que tú quieres mejorar, obviamente? Porque la parte que tú mencionas en tu trabajo, yo creo que es un plan de mejora, ¿no? Y hay algunos puntos que son muy, muy importantes. Pero, ¿cómo le harías tú para implementarlo, por ejemplo, en pacientes críticos? Bueno, es que tal vez no se implementaría en pacientes críticos totalmente, tal vez sería como mera prevención antes de llegar a cualquier estadio, hablando totalmente de úlceras por presión. Bueno, pero por ejemplo, hablando específicamente de úlceras por presión, también podemos implementarlo como prevención en pacientes críticos, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente que está intubado y tenemos ahí a ese paciente por varios días en terapia intensiva, pues no necesariamente tiene que estar ya ulcerado, ¿no? O no necesariamente tiene que tener un punto de presión. Más bien a ese paciente vamos a buscarle un programa que tenga una prevención de la úlcera por presión, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un Ujú. paciente ya ulcerado. Sí, no sé, es que no entendí muy bien. Bueno, es que me dices tú que este programa va enfocado a pacientes que a lo mejor no están complicados, ¿no? Porque yo te decía, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar a un paciente que ya tiene tubo, que está en terapia intensiva y que ya tiene muchos días ahí sedado? Entonces yo te decía, bueno, podríamos tener un paciente con sedación, intubado ya de muchos días encamado y que a lo mejor no tiene ninguna úlcera, ¿no? Y Ajá, está sí. bien. Entonces a esos pacientes les vamos a aplicar una nueva técnica para que podamos precisamente evitar una úlcera por presión, ¿no? Sí, o sea, lo que yo me refería es que yo lo que planeaba era como evitar todo tipo de práctica en pacientes antes de llegar a algún tipo de problema. Todo esto me refiero a que no lo ocupen, ya que esto podría llegar a traer un daño. O sea, siento que ya tal vez en algo más grande, como usted dice, algo intubado o algo así, no tiene como que mucho lugar. No sé, no sé si me doy a No se explicar. podría aplicar también, ¿no? Un paciente que esté crítico. No, es que no comprendo muy bien, porque lo que yo voy es como antes de prevenir Ajá. todo ese tipo de técnicas para que no lleguen a algún tipo de daño. Ya cuando está el daño, obviamente no implementaría esto porque estamos hablando de algo que se va a tener que prevenir desde antes, evitar Claro. que se crean todo ese tipo de prácticas para que no se genere un daño. Ya cuando se tiene realmente no veo cómo lo podría implementar. Sí, claro, ¿no? Tiene que ser preventivo. Ok, Natalia. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar sobre el trabajo de Natalia? Jóvenes participativos. ¿No? ¿Nadie más? Ok, muchas gracias, Natalia. Muchas Sí, gracias por tu trabajo. La verdad es que es bueno también tener otras opiniones y te digo, a lo mejor eh, son diferentes. Si tú te das cuenta en comparación con el de Giovanna, son diferentes los puntos de vista, pero sobre todo la metodología que utilizan es totalmente distinta, ¿no? Y eso es interesante ver cuáles son los puntos de vista de cada uno de ustedes, porque cada uno lo ve de manera distinta, a pesar de que ya hay un protocolo establecido para la prevención de úlceras por presión, perdón, ya hay un protocolo ya bien establecido, bien definido, inclusive a nivel nacional. Es interesante ver cuáles son sus puntos de vista de ustedes. Dice Yasmín, estuvo interesante su propuesta, felicitaciones. Muchas gracias, Natalia. Ya te apunté también. sí, muchas gracias. Gracias por participar, Natalia. Bueno, jóvenes, vámonos a un descanso y nos vemos ahorita a las 6:10, ¿sale? A las 6:10 nos vemos para continuar y ya les voy a explicar sobre el manejo de úlceras por presión. Y bueno, como no están participando, pues les voy a preguntar directamente a los que no están participando nada. Entonces, por favor, y ahorita que regresemos, ya los espero ver un poquito más participativo. Váyanse a desestresar tantito, a despejar. Y ahorita que regresemos, pues espero que sean más interactivos. Nos vemos a las 6:10, jóvenes. Gracias.